Gangnam Style. Shin Godzilla es un largometraje fascinante. Desde la película en sí, su música, sus efectos visuales, su tesis, sus elementos descartados, su ambigüedad, su dirección, su interpretación del monstruo, su detrás de cámara, la tragedia que le dio origen entre muchas otras cosas, pareciera que no hay un solo elemento de esta cinta que no sea digno de su propio video en profundidad. Y sin embargo, pese a que los fanáticos han analizado la cinta de cabo a rabo durante años, hay un tópico en particular que pareciera resistirse a dejar de ser tema de debate. Hablamos, cómo no, de Godzilla en sí mismo. Más específicamente, de si esta encarnación de Godzilla en particular, se encuentra sufriendo de manera constante e inherente a su propia existencia. Pareciera que tan solo mencionar la idea funciona como alguna especie de llamado invocador tanto de detractores como defensores de este pensamiento. Es probable de hecho, que ahora mismo estés preparando tus propios argumentos en tu mente para defender tu postura, cual si estuvieras afilando una espada a la espera de ser blandida. Hoy, he venido después de una extensa investigación para tratar de dar una respuesta tan sobria y sosegada como me ha sido posible, pues he utilizado el sufrimiento de esta versión del titán del terror como piedra angular de algunos razonamientos en vídeos pasados, y más que para desmentir la postura contraria, hago este video para mantener la validez de mis argumentos. Trataremos de encontrar una respuesta evaluando los siguientes parámetros. Lo que podemos ver en la propia película, Who Will Know, declaraciones oficiales, perspectiva artística, y datos complementarios. Creo que son criterios bastante razonables. Así que, Shin Godzilla realmente está sufriendo. ¿Se trata de una idea razonable y bien fundada, o es uno de esos casos en donde una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad? Acompáñame a descubrirlo, porque la respuesta probablemente no es lo que estás pensando. Muy bien. Comenzando por lo que se ve en el filme, lo cierto es que no hay mucho de qué hablar respecto a este tema, especialmente sin involucrar la interpretación personal. Vemos sangre colándose por un túnel, una criatura de andar patizambo que sangra por las branquias, luego se pone de pie, se calienta como si hubiera visto que Toichika es el único animatrónico que lleva ropa la cual es un short, vuelve al agua, regresa como un malvavisco quemado, es atacado y ataca de vuelta, y finalmente, después de un último enfrentamiento, queda congelado. Por supuesto, hay momentos en los que es bastante razonable intuir que le pancha, como cuando lo atacan en las placas dorsales o cuando es congelado por completo de golpe, pero no queda muy claro si el hecho de evolucionar o de simplemente existir le causa dolor, debido a dos elementos que chocan frontalmente entre sí. El primero, su presencia tan horripilante que por momentos roza el body horror, y el segundo, una inexpresividad de la que no podríamos deducir coherentemente un sufrimiento constante. En un primer momento pareciera que su falta de emociones visibles bastarían para decir que no siente dolor, pero entonces no pareciera tener sentido hacer tanto énfasis en cosas que tenemos tan relacionadas al dolor como la sangre, los gritos o una huida de emergencia, porque su cuerpo necesita urgentemente bajar su temperatura. En un momento nos pueden decir que es la criatura más evolucionada del planeta, y al siguiente vemos que su anatomía conserva rasgos que no le sirven para nada, como brazos que no puede usar, agallas que no necesita, dientes que no sirven para masticar ni filtrar alimento, ojos que no ocupa porque tiene un radar interno con el que detecta amenazas, etc. Muy como cuando se le informa a la población que es imposible que Godzilla salga del océano solo para mostrarnos justamente eso en la siguiente escena, parece que cada pieza de información que nosotros como audiencia recibimos es refutada por lo que vemos en pantalla. Por ahora me gustaría que nos quedásemos con la idea de que Shin Godzilla es una película muy ambigua en este sentido, y nunca queda realmente claro hasta qué punto debemos empatizar con los fenómenos físicos manifestados sobre el cuerpo de Godzilla, pues los datos que se nos presentan parecen nunca corresponder por completo con lo que luego se nos es mostrado. La conclusión de este primer apartado es, irónicamente, que no tenemos evidencia completamente concluyente ni de que Godzilla sea un organismo perfecto, ni de que su existencia esté condicionada permanentemente al sufrimiento. Punto número 2. Who Will Know, también conocida como la mejor pieza musical en la historia de la humanidad, es del ratón vaquero.
Esta canción es un tema peliagudo a la hora de discutir si Godzilla está sufriendo o no en esta película. Por un lado, es verdad que lo más fácil de pensar en un primer momento es que la letra de la melodía hace referencia a las víctimas que indudablemente perecieron durante el ataque atómico de Godzilla. Pero por otra parte, también es verdad que no vemos ninguna pérdida humana en el montaje más allá de los políticos en el helicóptero, ni siquiera de forma particularmente implícita como si se muestra antes en la película o como se puede intuir en escenas posteriores. Todo lo contrario, de hecho, las únicas personas que vemos en esta parte se encuentran resguardadas en refugios subterráneos y sobreviven sanas y salvas. Cosa que honestamente me confunde un poco. Si no había problema con mostrar personas quedando atrapadas en el desastre como vemos en otras escenas, ¿por qué se omiten ese tipo de tomas aquí? Si sería esta precisamente la escena en donde más sentido tendría mostrar a las víctimas normales. A eso hay que sumarle que, el protagonista indiscutible de esta escena es definitivamente el propio Godzilla. Se hace tanto énfasis en él, que genuinamente da la sensación de que es Godzilla en quien debemos enfocarnos. No sé si me doy a entender, pero más que sentirse como una secuencia que trate del desastre causado por Godzilla, se siente como una enfocada en Godzilla causando un desastre. Y creo que toda esta atención hacia el lagarto atómico queda fuera de lugar si se supone que no deberíamos pensar en él, sino en las demás personas. Entonces, ¿es una canción desde la perspectiva de las víctimas humanas o desde la perspectiva de Godzilla? Pues yo tengo una tercera opción. Yo creo que se trata de ambas cosas. Creo que, más allá de lo que pueda o no parecer en lo visto en pantalla, todos podemos estar de acuerdo en que se trata de una canción escrita desde la perspectiva de una víctima, independientemente de si se trata de Godzilla o no. Entraré más en profundidad en esto después, pero yo creo que Shin Godzilla es una víctima en sí mismo, y por lo tanto esta canción puede tratar de él, de las personas humanas, o incluso de ambos. No creo que sean enfoques que choquen entre sí necesariamente. A mi parecer, Who Will Know es una canción que habla del dolor de alguien atrapado en el desastre, y ya que tanto Godzilla como los humanos se encuentran en esa situación, pues puede encajar en cualquiera de los dos puntos de vista sin mucho problema. Eso sí, antes de dar por finalizado este apartado, quiero compartir una curiosidad que me pareció súper interesante. Un usuario de YouTube encontró que, si escuchas la canción Who Will Know en reversa, la canción se escucha idéntica a la canción Terror of Godzilla, que es una versión posterior del tema Godzilla con Sazor, de la cinta original. Una pieza que suena cuando Godzilla está atacando la ciudad. Esta característica obviamente no es ninguna casualidad, pero ¿por qué tomarse la molestia de hacer algo así en primer lugar? ¿Por qué específicamente con esta canción? ¿Por qué usarla en ese momento? ¿Y por qué enfocar a Godzilla en lugar de a los humanos? ¿Debemos entender algo de que sea una versión invertida de la canción original? No he encontrado respuestas objetivas a estas preguntas, pero dejaré el enlace al video original para que puedan ver lo que las personas piensan en los comentarios. Por ahora, podemos concluir que Who Will Know es una canción confusa en ejecución, y que no podemos apuntar correctamente a de quién está hablando debido a cómo es utilizada en la misma escena, por lo que, más allá de un easter egg que podría implicar algo, no podemos concluir de manera certera si se trata o no del sufrimiento de Godzilla en específico. Punto número 3. Declaraciones oficiales. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Aunque yo creo que Shin Godzilla es una cinta con cierto componente de interpretación personal, no está de más saber lo que los responsables trataban de darnos a entender. Quisiera empezar desmintiendo un mito respecto al sufrimiento de Shin Godzilla. Existe el pensamiento de que, dado a que en la cinta se nos presenta a Shin Godzilla como la forma de vida más evolucionada, sus cambios de forma no deberían molestarle. Se piensa también que escenas como la expulsión de sangre de sus branquias tampoco debería ocasionarle dolor, pues existen casos en el mundo real de animales que sufren fenómenos parecidos que no les causan mayor problema.
en un todo, que no debemos tratar de entender a Shin Godzilla como nos entenderíamos a nosotros en su lugar. Bueno, pues todas estas afirmaciones están en un error de manera completamente objetiva e incontestable, y eso lo sabemos por la siguiente cita. Buscamos un diseño que evocara incomodidad. Una criatura que pareciera desequilibrada, como si su cuerpo apenas se mantuviera en pie. En lugar de los típicos ojos depredadores, optamos por una mirada vacía, casi de muñeca, que le añade un aire inquietante. Nos centramos en crear algo que se sintiera mal desde una perspectiva biológica. La idea era inquietar al espectador con solo mirarlo. Por ejemplo, añadimos texturas y deformidades a su cuerpo que no son simétricas ni naturales, lo que da la impresión de que algo no está bien. Estas son palabras de Majiro Maeda, principal responsable del diseño de Shin Godzilla, en el libro El arte de Shin Godzilla de 2016. Y como podemos ver, el aspecto de Shin Godzilla siempre estuvo pensado para resultar incómodo e inquietante, y nunca perfecto ni natural como muchas veces se suele pensar. Esto recontextualiza escenas como la de las agallas sangrantes, la de su grito después de la transformación, o la de su cuerpo brillando de calor, ya que ahora sabemos más allá de toda duda que en ningún momento se nos estaba tratando de dar a entender que esto era un proceso natural, sino que siempre se pensó como algo decididamente incómodo y desagradable. Quisiera que hablásemos también de Shin Godzilla en sí mismo. A pesar de que la cinta no utiliza personas en trajes de goma y que Godzilla está construido con CGI, las animaciones de su modelo fueron traídas a la vida con el uso de captura de movimiento. Para ello, se hizo uso de la participación del actor de teatro escénico Mansai Nomura, quien fue solicitado por la producción para usar su Kyogen, un tipo de movimiento teatral tradicional, al momento de dar vida a Godzilla. Esto con la intención de imbuir a Godzilla con una sensación de humanidad. El actor de hecho solicitó una máscara de Godzilla a la producción a la hora de actuar para ayudarle a entrar completamente en personaje. Posteriormente además, se le fue añadido peso adicional para ayudarle a recrear la lentitud de esta versión del monstruo. Creo que con estas declaraciones es bastante evidente que se buscaba que el espectador tuviera cierto nivel de simpatía con el lagarto radiactivo. Tenemos además una entrevista con Hideaki Anno en la que habla superficialmente de las evoluciones de Godzilla, como Toho al principio estaba en contra de la idea, pero que eventualmente obtuvo la aprobación del estudio luego de que Bandai viera el potencial para vender todavía más mercancía de la película. Esta declaración personalmente nunca me ha parecido particularmente importante para este debate, pues considero que se habla de manera muy poco sustanciosa de Godzilla en sí y sirve más bien para confirmar que Hideaki tuvo problemas para que se le permitiera plasmar sus ideas. Algo que, de hecho, no se limitó únicamente a las formas de Godzilla. Quisiera que habláramos además de una escena eliminada de la película. Aunque personalmente no me gusta incluir material eliminado en mi argumentación, he decidido hacer una excepción con esta escena en particular, porque no se trata de la escena en sí misma, sino de la razón por la que fue eliminada. El metraje en cuestión nos muestra al protagonista Rando Yaguchi mirando la destrucción después del ataque de Godzilla, y algunos momentos después un cuerpo sin vida es extraído de entre los escombros, seguido de una mujer y dos niños que le siguen mientras lloran, implicando la idea de que se trata del padre de esa familia. Aunque la escena no es realmente explícita, Hideaki finalmente decidió cortarla, pues sabía que podía ser demasiado para los sobrevivientes de la triple catástrofe que inspiró la película de Shin Godzilla, además de que él confiaba que el espectador podría llegar a esas conclusiones sin necesidad de mostrarlo explícitamente. Creo que estas 4 pruebas, si bien no confirman abiertamente que Shin Godzilla sufre, sí nos dan piezas lo suficientemente valiosas como para comenzar a armar una narrativa. Sabemos, en conclusión, que Shin Godzilla fue diseñado para ser percibido como desagradable, antinatural, inquietante e incómodo, que sus movimientos fueron ejecutados para evocarnos cierta sensación de humanidad, y que Hideaki confiaba en la percepción del espectador para llegar a sus propias conclusiones sin ser realmente explícito. Punto número 4. Perspectiva artística. Dado a que este punto es el que está más influido por mi opinión personal, trataré de ser breve. Si entran a los vídeos subidos de este canal, se podrán dar cuenta de que el primer video no es un ensayo sobre Godzilla, sino un creepypasta.
Quisiera dejar bien en claro antes que nada que no soy escritor, pero puedo confirmar luego de crear esa historia, que darle vida a un proyecto creativo es mucho más difícil de lo que parece. Desde mi experiencia, creativamente hablando, lo más natural es darle vueltas una y otra vez a cada detalle, corregir sobre la marcha, evaluar y descartar una idea detrás de otra, mirar hacia atrás cada 2 minutos para asegurarse de que todo sea temáticamente coherente, escribir, borrar y volver a escribir para asegurarse de que se está evocando el sentimiento deseado al espectador, lidiar con el bloqueo creativo y regresar corriendo a la mesa con un repentino ataque de inspiración, y muchas más cosas solo para hacer un video narrado de media hora con la calidad de escritura de un principiante, como lo es humildemente un servidor. Sabiendo lo que sé, y después de producir mis propios proyectos creativos, pensar que todos los detalles mencionados anteriormente sobre Shin Godzilla no tienen correlación entre sí, simplemente no me hace sentido. Como si se tratara de esas tareas en equipo, en las que cada integrante se llevaba una parte a su casa, y luego se pega todo como pueden al siguiente día en el salón de clase. Es justo decir que la mente del director no es la única responsable del producto final, pero en un proyecto de una magnitud tan inmensa como lo es Shin Godzilla, todas esas mentes brillantes trabajan hacia una misma dirección. No tiene sentido, desde un punto de vista creativo, hacer énfasis en cosas que le resulten desagradables, incómodas, intimidantes o tristes al espectador, sin tener una intención detrás de todo eso. Sobre todo por parte de un director famoso precisamente por preferir las implicaciones, y que sabemos que mantuvo ese estilo en esta película también, dado el motivo por el que eliminó la escena de la que hablamos anteriormente. Ahora bien, supongamos que, efectivamente, todas esas cosas estaban tratando de darnos a entender que Godzilla es un ser trágico. ¿Qué es exactamente lo que podría aportar eso a la película? Si estamos hablando de que todo se hace con una intención, ¿por qué Hideaki y su equipo querrían insinuar esto? Bueno, pues yo tengo una hipótesis. Y tiene que ver de hecho, con la tesis de la cinta. Shin Godzilla, como película, es una crítica a la lentitud de respuesta de un sistema burocrático anticuado. Godzilla en este largometraje en teoría, no sufriría porque sí, sino que serviría como una metáfora del propio sufrimiento de las personas atrapadas en el desastre, y permitiría incluir dolor a lo largo del metraje sin mostrarlo a través de las personas. Esto, porque Godzilla en sí mismo y sus posteriores evoluciones son consecuencia de la negligencia a la hora de responder a desastres, y manejar material radiactivo. Quisiera que no tuviéramos muy en cuenta este cuarto apartado por tratarse en buena parte de mi opinión, pero la conclusión sería que se nos muestran escenas que nos dan a entender que Godzilla sufre, como un reflejo sutil de las propias víctimas, lo que ayudaría a reforzar la tesis de la película y permitiría dar foco a todo ese dolor sin incluir en la cinta momentos demasiado personales para la población japonesa. Punto número 5. Datos complementarios. He decidido poner aquí un puñado de datos que no son relevantes para el corte final de la película, pero que quería mencionar. No tanto para tenerlos en cuenta en sí, sino para darnos una idea de las intenciones y actitudes detrás de los encargados del filme. Por ejemplo, ¿sabías que esta versión de Godzilla tiene partes de metal? De acuerdo con la enciclopedia de Godzilla publicada en 2023, las cubiertas que cierra sobre sus ojos cuando siente peligro, son metálicas. Yo pensaba que eran de carne y simplemente se veían particularmente brillosas por la humedad de la zona, pero parece que todo este tiempo fueron metálicas. En la misma enciclopedia, por cierto, podemos encontrar que sus dientes efectivamente no están hechos para masticar comida. Podemos mencionar rápidamente la famosa escena eliminada de la placa dorsal, en donde se puede apreciar que su capacidad de regeneración, lejos de ser de gran ayuda para su supervivencia, es de hecho bastante errática. Me pregunto si esto podría querer decir que las heridas en las placas dorsales de Shin Godzilla sanaron erráticamente, y que podría tener un pequeño montón de dientes y ojos creciendo dentro de él sin control. Eso último es especulación mía, por cierto. Realmente no encontré la razón real detrás de la eliminación de la escena, pero claramente se tuvo muy en cuenta hasta momentos muy avanzados de la producción. ¿Recuerdan que les mencioné que las evoluciones de Godzilla no fueron el único problema que tuvo Hideaki con la producción? Pues algunos otros de esos problemas fueron que se le había ofrecido antes el rol de director para una película de Godzilla, pero Hideaki la rechazó en un primer momento. Muy como después lo haría Yamazaki, director del siguiente gran éxito de la franquicia.
Luego de que Hideaki aceptara, tuvieron problemas con el tono de la cinta, pues Toho buscaba más un filme meramente entretenido antes que una crítica social, probablemente en respuesta al éxito de las películas de Legendary al otro lado del charco. Anno, sin embargo, finalmente logró conservar su visión de un tono serio. Toho también estaba en busca de un filme con un fuerte componente de drama humano, e incluso quería que el protagonista tuviera una pareja sentimental, que recibiría parte del foco del filme. Hideaki se negó a ambas cosas. Tuvieron después la ya mencionada discusión sobre las evoluciones de Godzilla, discusión que de nuevo, fue ganada por el creador de Evangelion. Llegó un punto en el desarrollo de Shin Godzilla en el que el estudio y el director tenían tantas diferencias creativas, que Hideaki no dejó caer la posibilidad de abandonar el proyecto. Pues si no se le permitía hacer realidad su visión, entonces no tenía sentido que él estuviera a la cabeza. Ante esta idea, Toho finalmente terminó de ceder, y permitió mayor libertad creativa al equipo de producción y dirección. Shin Godzilla ciertamente fue toda una odisea. Probablemente conozcas este último dato, pero se llegó a hacer un enorme animatrónico para el rey de los monstruos, que finalmente fue descartado. Tengo entendido, que porque no se parecía lo suficiente al modelo CGI, y se notaba demasiado el cambio entre uno y otro, lo que probablemente podría arruinar un poco la inmersión. No hay mucho que concluir de este punto, simplemente se trata de algunos datos adicionales que fui encontrando mientras investigaba, y que creo que podrían ayudarnos un poco a darnos una idea ligeramente más certera del filme, el cuidado que se tuvo en el mismo, y la actitud de sus realizadores a la hora de desarrollar el proyecto. Disculpa, antes de continuar, me gustaría saber cómo te encuentras. No te preocupes, esta no es una pausa para mostrar algún patrocinio ni para pedirte que te suscribas ni nada parecido. Tan solo siento un poco de inquietud por cómo has estado últimamente. Espero, por supuesto, que estés mejor que bien. Si no es así, y estás pasando por una época complicada, quisiera que recuerdes por favor que todo va a mejorar. Sé que hay momentos en donde realmente parece que no vale la pena continuar, como si solo te quedara caminar por inercia para avanzar. Es verdad que las cosas pueden no ser muy alentadoras de vez en cuando, y que hay más obstáculos en el camino que aún nos queda, pero todos esos malos momentos, así como tienen un comienzo, tendrán también un final. Recuerda por favor que existe un mañana, y que ninguna de las cosas que te hacen sentir mal podrán mantenerte abajo por siempre. Encontrarás motivos para volver a sonreír, y cuando lo hagas sabrás que podrás salir de esto. Ya has sobrevivido a días que parecían imposibles, y estoy seguro de que lo volverás a lograr. No hay nada malo contigo si te cuesta sonreír de vez en cuando. No eres débil solo porque no puedas con todo a la primera. No eres frágil solo porque a otras personas no les afectaría algo que a ti te hace sentir mal. Respira profundo, relaja tus hombros, y busca algo de apoyo si sientes que lo necesitas. Después de todo, es de valientes pedir ayuda. No olvides que siempre tendrás un lugar seguro aquí, en tu humilde canal. Recuerda siempre ofrecer un poco de optimismo a los demás. Podrías estar haciendo la diferencia para ellos. Ahora sí, continuemos con el video. Entonces, después de todos estos datos y evidencias que parecieran apuntar en la misma dirección, ¿podemos decir de manera completamente objetiva que Shin Godzilla está sufriendo? Pues no. Puede parecer extraño que nada de lo anteriormente dicho sea suficiente, pero hay un argumento en contra de esta idea que todavía necesitamos encarar. La cosa es que, según las personas que no creen que Shin Godzilla esté sufriendo, en ninguna fuente oficial podemos encontrar una afirmación que confirme de manera inequívoca que, efectivamente, Shin Godzilla se encuentra en constante dolor. Un argumento bastante flojo a decir verdad, porque Shin Godzilla se estrenó hace ya casi 10 años. Y no sé ustedes, pero creo que una década entera es más que suficiente tiempo para que alguno de los creativos haya salido a desmentir la idea de que Shin Godzilla sufre, especialmente teniendo en cuenta que no se trata de una postura precisamente nueva. Eso no quita sin embargo que haya algo de razón en todo esto. Para este video investigué en artículos, vi horas y horas de vídeos, entrevistas, leí sinopsis, enciclopedias, wikis, libros de arte, y por supuesto, vi la propia cinta un puñado de veces.
Y así como no encontré declaraciones que lo desmintieran, tampoco pude encontrar una fuente oficial que afirmara que Shin Godzilla sufre. El asunto es que no creo que esta ambigüedad sea una casualidad. Si Shin Godzilla como proyecto te apasiona tanto como a mí, probablemente hayas visto esta imagen antes. Aunque no estoy completamente seguro de su origen, por varios años la comunidad lo tenía como una respuesta más o menos aceptada de cómo se veía la primera forma de Shin Godzilla. En 2024, sin embargo, esta figura llegó al mundo. De la mano de la empresa Omega Beast, y oficialmente licenciada por Toho, esta es finalmente una respuesta oficial de cómo se veía Shin Godzilla antes de salir a la superficie. 8 años. 8 malditos años tardamos en tener una respuesta oficial, que de paso dejó obsoletos un montón de artículos, vídeos y publicaciones que usaban la primera imagen. Hace poco además, se nos fue revelado que la ahora mal llamada quinta forma de Shin Godzilla, nunca tuvo posibilidades realistas de existir, pues Toho no les permitiría hacer a un Godzilla con diseño humanoide en aquel momento. Dinamitando en el acto un montón de teorías de la comunidad, y de paso contradiciendo la propia enciclopedia de Godzilla, en donde no solo se le llama quinta forma, sino que efectivamente confirma que se estaba separando en una colonia humanoide. Así es. 2 respuestas de fuentes oficiales que apuntan hacia direcciones completamente antagónicas entre sí. Por un lado, la enciclopedia dice que sería su siguiente evolución y que se trataría de una colonia humanoide, y por el otro un director diciendo que para él se trataba más bien de una ilusión óptica, pues nunca se les permitiría hacer un Godzilla humanoide. Mi punto es, que no creo que haya una manera completamente correcta de aproximarse a Shin Godzilla como proyecto artístico. Hay suficiente margen de interpretación como para pensar de una manera u otra, y eso no demerita los demás puntos de vista. El día de hoy tan solo me he dedicado a presentar evidencia y a desmentir un par de ideas erróneas, pero el pensamiento es últimamente decisión de cada quien. A mí particularmente me gusta pensar que sí sufre, pues creo que es una idea que potencia la tesis de la película y nos permite hacer análisis más interesantes. Pero si lo mostrado en este video no es suficiente para convencerte, genuinamente no hay nada de malo con eso. Tan solo no trates de desmentir a otras personas sin tener más pruebas contundentes, porque eso sería desinformación. De todas maneras, cualquier postura podría ser confirmada o descartada mañana mismo con un tuit de medio párrafo o con un Funko Pop, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Así que dime, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Crees que la producción trataba de despertarnos simpatía por Godzilla? ¿Qué crees que signifique el easter egg de Who Will Know? ¿Crees que tengamos una declaración oficial algún día, o crees que es un tema ambiguo a propósito? Si gustas dejar un comentario con tu opinión, recuerda siempre tener respeto con los demás. Muchas gracias por ver el video hasta aquí, y espero hayas encontrado todo el video entretenido e informativo. Hasta la próxima, camaradas. Todo aquel que piense que la vida es tiene que saber que les hace que la vida